¿Qué tal, gente bonita? Sean bienvenidos a una sesión más, ya nuestra cuarta clase y pasamos, avanzamos, continuamos con la o el neopsicoanálisis. Esta semana vamos a estar revisando específicamente a un autor que fue discípulo de Freud y que además es bastante interesante. Vamos a estar revisando a partir de ahora algunos discípulos de Freud. El primero que vamos a revisar se llama Carl Jung y es el que vamos a revisar el día de hoy. Todos estos conceptos neopsicoanalíticos se plantean de esta manera, ya que son posturas, son planteamientos que trascienden las ideas de Freud y que sobre todo se van alejando un poco cada vez más de esta idea de las pulsiones sexuales como fundamento de la personalidad. Ajá, recordemos que para Freud teníamos un desarrollo psicosexual en el cual pasaba por todo nuestro cuerpo la pulsión, esta pulsión inconsciente, y poco a poco, a la hora de trascender y de desarrollarnos como individuos en esta vida, nuestra pulsión iba cambiando de lugar físico, ajá, pero todo tenía que ver con la sexualidad, por eso tenemos eh, la fijación, por ejemplo, el desarrollo, la etapa anal, la etapa oral, la etapa de latencia, todas estas etapas estamos hablando de zonas erógenas, zonas sexuales y que están situadas específicamente en el cuerpo, ¿vale? Todo está literalmente ligado a la sexualidad. ¿Va? Ahora, para estos neoplatónicos cambia, para estos neopsicoanalíticos, perdón, cambia todo y pues les cuento un poquito de Carl Jung. Carl Jung era como el hijo prodigio de Freud. Al principio era el estudiante que iba a continuar con el trabajo de Freud. Sin embargo, Jung y Freud tienen unas diferencias personales y profesionales que llevaron a romper su relación completamente y que al final también Jung que fue uno de los motivadores para Jung para continuar con su trabajo precisamente, y no despreciando a Freud, no diciendo que no había servido para nada, sino que lo que comentaba precisamente era que había que superarlo. Entonces hizo críticas muy específicas acerca de la teoría freudiana, las cuales vamos a ver el día de hoy, y sobre todo vamos a ver cómo se construye la personalidad según este autor. ¿Vale? Como les comentaba, evidentemente para Carl Jung, trasciende esta parte de la pulsión sexual y él habla de que hay una pulsión generalizada, una pulsión, una fuerza dinámica. Él también hablaba de pulsiones, estaba de acuerdo con Freud acerca de esta situación, pero él estaba hablando de que esta pulsión ya no tenía que ver con la sexualidad meramente, sino que era una fuerza vital que dinamizaba, que movía a todos los individuos, ¿vale? De la igual manera que Freud, esta energía podía ser encausada, suprimida, reprimida, bloqueada o expresada, sin embargo, ya no tenía su origen desde la sexualidad. Uh -huh. Veremos que Jung bueno, en este momento vamos a hablar acerca de Jung y la energía psíquica. Ajá. Precisamente igual que Freud, mmm, Jung también consideraba que esta energía, estas pulsiones, tenían una necesidad de ser expresadas, de ser expulsadas a través de ciertos mecanismos. Ajá. Sin embargo, yo empiezo a hablar de que esta energía era muy similar y de hecho hizo símil de esta energía con las leyes no solamente de la termodinámica, bueno, la primera y la segunda ley de la termodinámica, y vamos a ver qué es lo que esto significa. Jung decía que esta fuerza o esta energía pulsional se regía por el principio de equivalencia, que era muy similar o que es muy similar a la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál es esa primera ley de la termodinámica? La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica. Ajá. Recordemos, y si no lo saben, no se preocupen, la termodinámica es el estudio de estos fenómenos energéticos, ¿vale? Es el estudio de la energía. Y en este caso, Einstein nos comentó, gracias a su ley, que la energía no se destruía ni se creaba, únicamente se transformaba. Ajá. Este es uno de los principios básicos de la física tal cual la conocemos. Entonces, es muy interesante saber cómo Jung, esta energía psíquica,
literalmente lo que él estaba comentando es que que se equilibraba, perdón. Es decir, no podíamos eliminar o destruir esa energía, lo que realmente sucedía es que se encauzaba en otras situaciones para lograr el equilibrio, para lograr la homeostasis, perdón, ¿vale? Entonces, justamente planteó un principio, también gracias a esta energía, también planteó un principio psicológico basado en la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Ajá. Es decir, no, el líbido no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Es decir, se transforma para equilibrar. ¿Y dónde se equilibra? ¿Dónde se equilibra? Perdón, se equilibra más o menos como la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. Para que ustedes entiendan esta ley de la entropía, podemos referirnos a objetos calientes y fríos, ¿vale? Cuando un objeto está caliente, cuando un objeto está a una cierta temperatura y es pegado a otro objeto con una menor temperatura, el objeto más caliente o con mayor temperatura empezará a desplazar la energía al objeto con menos temperatura hasta que se equilibran, hasta que consiguen la misma temperatura. A eso se refiere. En realidad, la energía como la conocemos en el mundo físico realmente hace eso, dar esta sinergia. Evidentemente, para las cuestiones psicológicas, Jung nos estará hablando de que hay cierta materia más energizada y hay cierta materia menos energizada. Ajá. Y a partir de lo que nosotros consideramos o de lo que nuestro yo puede considerar como una cuestión menos energizada, podremos o iremos a encauzar nuestra energía hacia ese lugar para que las energías se equilibren. No podemos estar dando más energía en una situación que en otra. De manera regular vamos a necesitar equilibrar nuestras energías. No podemos ver todo el trabajo, por ejemplo, y dejar a nuestra familia de lado, porque evidentemente en algún momento eso va a provocar una situación complicada. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese equilibrio, entonces tenemos una facilidad psíquica, es decir, nuestra energía psíquica está equilibrada. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando de una situación de personalidad. Sin embargo, estamos hablando todavía de cuestiones metapsicológicas. Ahora, para Jung es muy interesante que nos demos cuenta que para Jung la estructura de la psique se compone por tres situaciones principales. Dinámico, tenía un modelo estructural, pero también tenía la segunda tópica, que es el modelo, perdón, que el modelo estructural se dividía en la primera y en la segunda tópica, y este modelo estructural hablaba de áreas, de momentos, de situaciones o de espacios en la mente, y que estos espacios o estas áreas las conocemos como inconsciente, consciente y preconsciente, y también conocemos el ello, el yo y el superyo. Estas son estructuras de la psique. Sin embargo, para Jung, eh, considera Jung considera que existen tres instancias o estructuras componentes de la psique. La psique, antes de que hablemos de las estructuras, la psique es importante apuntar que la psique para Jung, perdón, es entendida como esta lógica griega, ¿no? Es un sinónimo del alma. Y esa alma es la cosa que nos dinamiza. Ahora, esa alma está compuesta por tres estructuras básicas. La primera es el yo consciente, la segunda es el inconsciente personal y la tercera es el inconsciente colectivo. Ya iremos viendo, ahorita vamos a ver cómo es que estas estructuras funcionan para poder brindarle al sujeto, brindarle a la persona una manera de comportarse, de cómo interactúa con su mundo. Eh, el yo consciente, que es la primera estructura, es muy similar, o de hecho es casi igual al yo freudiano. El yo funciona como la parte consciente, la personalidad, ¿no? En Freud hablamos de la parte ejecutiva, la que trabaja, la que hace. En este caso hablamos de la parte consciente, la personalidad, la que siente, la que está, ¿cómo se llama? La que está involucrada, por ejemplo, en las impresiones sensoriales, en lo que nosotros sentimos, en los pensamientos, en los sentimientos, en las sensaciones. Es decir, el yo consciente es todo aquello que siente, piensa, experimenta, vive. Ajá. Y evidentemente es como la parte más externa, más visible de nuestra personalidad, ¿vale? Está formada por todos los sucesos internos y externos de los que estamos al tanto en un determinado momento. Es decir, aquí estamos hablando ya de temporalidades. El yo consciente es
ese momento, o bueno, en un momento dado de la historia, ¿no? Del sujeto o del paciente, son todas las cosas que nos pasan por dentro y por fuera. Ese es el yo consciente, lo que yo puedo percibir desde adentro y desde afuera en un momento determinado. ¿Mm? Una cuestión bastante interesante. El consciente personal contiene ideas e impulsos que fueron sacados de la conciencia por la represión. Hablamos de que sí coincidían Freud y Jung en estas estructuras, aunque Jung no hablaba de preconsciente. Acuérdense que el preconsciente para Freud era un filtro. Jung habla de que el inconsciente personal es ese primer filtro, ajá, pero que es individual. Ajá, y tiene aspectos tanto retrospectivos como prospectivos. Es decir, este inconsciente personal los ayuda a recordar, pero también a imaginar. En este inconsciente personal están contenidos todo el material mental, todo el contenido mental de desuso, ¿no? Que no utilizamos y o que por falta de atención, por falta de uso, no estamos, digamos que utilizando de manera constante. Sin embargo, que es posible que nosotros podamos retornarlo a la conciencia, es decir, esas cosas que nosotros podemos recordar. Pero este inconsciente personal tiene dos funciones. Ya hablábamos que es prospectivo y también es retrospectivo. Estamos hablando del futuro, ¿vale? Y en este sentido, la función exploratoria del inconsciente personal literalmente es esa función que le permite la adaptación al sujeto a su vida cotidiana, ¿no? Es decir, le permite recordar en sus adentros cuáles fueron las maneras en las que él pudo solucionar una situación, ¿no? Y que en algún momento va a aparecer, ¿no? Es decir, aquí lo pongo en el ejemplo, dice, un individuo puede enfrentar un problema al parecer sin solución y es posible que en la mañana de repente aparezca una solución en la mente, así, incluso hasta cuando él dormía. Esto significa que este inconsciente personal nos puede traer soluciones del pasado o soluciones inconscientes en momentos no esperados, ¿no? Explora nuestra mente y entonces nos arroja soluciones. La otra función es la compensatoria o la complementaria. Ajá. De esto estamos hablando, me voy directamente al ejemplo. Dice, por ejemplo, una persona con una existencia tranquila puede tener sueños que impliquen aventuras emocionales. Es decir, esta función nos va a dar digamos que esta energía entrópica, ajá, nos va a regular y nos va a permitir que nuestra energía y nuestros deseos se complementen, sean compensatorios, ¿vale? La compensación también puede verse en sueños que ponen a disposición de la conciencia todo lo que era subliminal o lo que no se prestó atención durante el día. Ajá, esta compensación nos permite también generar esas imágenes a futuro, precisamente que en la función exploratoria nos van a servir para solucionar problemas. Este es el inconsciente personal, ¿vale? Lo podemos, digamos que, hacer un pequeño símil, no es igual, pero es un pequeño símil al preconsciente. Y ahora vamos al concepto más llamativo de Jung como teoría, ¿vale? Jung, además de ser un psiquiatra, fue una persona sobremanera mística. Ajá. Él era una persona que estaba interesado en todas estas cuestiones esotéricas. Y no tenía nada más que ver con una situación personal, sino que él estaba observando que había ciertas situaciones que se repetían a través de la historia. Ajá. Y fue ahí donde él empezó a acuñar esta idea del inconsciente colectivo. Ajá. El inconsciente colectivo es algo mucho más profundo que el inconsciente personal, mucho más profundo, porque el inconsciente personal se construye. El inconsciente colectivo es algo muchísimo más profundo y que es común a todos los hombres. Todos los hombres, por nuestra propia experiencia de vida, vamos heredando ciertas maneras de comportamiento que nos permiten resolver ciertas situaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todos los hombres en el mundo hemos visto, y por hombres me refiero a la especie, no al género, por favor, vamos a aclararlo, pero pensemos al hombre como especie, todos hemos visto salir el sol y ponerse el sol, todos tenemos esa experiencia. Entonces, ese tipo de situaciones que como especie hemos compartido nos brindan este inconsciente colectivo, ¿vale? En este inconsciente colectivo hay muchas cosas, ¿no? Muchos recovecos.
pero sobre todo se manejan primordiales o ideas primordiales, digamos que son preconcepciones primordiales y que funcionan como plantillas o modelos. Todos estos modelos son flexibles y que nos permiten integrarnos y desarrollarnos en nuestras experiencias actuales. Estas plantillas, estas ideas, estas imágenes primordiales, Jung los llamó arquetipos, ¿vale? Arquetipos. Y es bien importante y bien interesante. De hecho, el entregable de esta semana precisamente va a hacer que ustedes desarrollen ejemplos de cada uno de los arquetipos o de los arquetipos más importantes. ¿Cuáles son justo por acá? ¿Vale? Estos arquetipos, perdón, son los más importantes no porque tengan un peso específico o porque sean mucho más valiosos, sino porque aparecen en mayor medida o en mayor grado durante la experiencia humana, ¿vale? Tenemos el arquetipo de la madre, el arquetipo de la sombra, el arquetipo del mago, el del héroe, que este es famosísimo, el arquetipo del animus y ánima y el arquetipo de persona. Lo que ustedes van a hacer para esta semana va a ser investigar cada uno de estos arquetipos y van a establecer ejemplos en los cuales se demuestre que este arquetipo está funcionando. Ajá. Recordemos que estas imágenes preconcebidas, estas imágenes primordiales, nos permiten tener una idea de cómo comportarnos o cómo nos estamos comportando. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando del arquetipo del héroe, el arquetipo del héroe tiene cierta secuencia en donde una persona no tiene todas las capacidades necesarias, sin embargo, encuentra el camino del héroe por alguna situación complicada y él necesariamente tiene que recorrer ese camino para aprender una lección moral y esa lección moral le va a permitir salvar a su sociedad. En este caso, vean, por ejemplo, digo, se las voy a poner fácil, el arquetipo del héroe está implícito en muchas películas, en muchísimas películas que nosotros hemos visto. Claro ejemplo está Star Wars. Star Wars tiene el arquetipo del héroe. Uno de los personajes de Star Wars es el arquetipo del héroe por antonomasia, ¿vale? Y así es lo que me interesa que hagan en esta semana, que revisen todos estos, que los investiguen y que al final me pongan un ejemplo de los tipos, un ejemplo de este arquetipo llevado a una película, una experiencia o alguna situación de la vida cotidiana, ¿vale? Pero bueno, esto no es lo último que Jung nos habla o de que Jung nos propone para que nosotros podamos explicar el comportamiento humano, porque a veces sí tenemos estas situaciones, pero tampoco es algo mágico. Recordemos que el inconsciente colectivo, perdón, que estas imágenes arquetípicas son flexibles, es decir, pueden ir variando, ¿va? Ahora, vamos a ver que Jung establece tipos de actitud, pero también establece funciones de la psique a partir de esas actitudes. Entonces, vamos a revisar esta situación que me parece brillante e interesantísimo y veamos. Tenemos que Jung nos habla de dos tipos de actitudes. En la experiencia, ¿no? En la experiencia con el entorno, con el mundo, Jung habla de que hay dos tipos de actitudes ante el mundo. La actitud extrovertida y la actitud introvertida. Para que hablemos de la función o de la actitud extrovertida, estaremos refiriéndonos, o cuando nos estemos refiriendo a esta actitud, estaremos refiriéndonos a la actitud que se enfoca a lo externo, ¿no? Que la experiencia sea 100% subjetiva, ¿no? Todas las personas extrovertidas tienen una influencia importantísima en el entorno social, es decir, son influidos e influyen en el entorno social, ¿vale? Evidentemente, las opiniones y los valores de las personas cercanas dan forma a sus creencias. Muchas personas estamos en estas actitudes, ¿no? En la actitud extrovertida. Vamos a ver y van a decir, bueno, pues es que yo soy más introvertido, más extrovertido. Vamos a ver que gracias a las funciones de la psique, estos tipos de actitudes pueden variar un poco, ¿no? Pueden generar una mayor categorización y este va a ser otro ejercicio que vamos a realizar también en clase, ¿vale? Vamos a encontrar tu tipo de personalidad según Jung, si eres extrovertido, introvertido y ahorita vamos a ver qué función de la psique está jugando a tu favor o tú tienes como parte de tu personalidad y entonces te vas a definir en alguno de los cuadrantes, ¿no? Y estos, si bien están sujetos a las condiciones externas, se concentran únicamente en sus reacciones subjetivas, ¿va? Se enfoca en su fuero interno, en lo que a él le importa, en lo que a él le representa, para entender la importancia de los sucesos externos. Es decir, son las personas que primero
se observan para poder entender lo que está sucediendo allá afuera, ¿vale? Esa es la diferencia entre extrovertido e introvertido. Ahora, vamos a ver las funciones de la psique, ¿vale? Eh, las funciones de la psique, Jung en realidad las categorizó en dos, las exopsíquicas y a las endopsíquicas. Sin embargo, las endopsíquicas no tienen una relevancia fundamental en su teoría, entonces no las vamos a revisar. Sin embargo, vamos a ver las exopsíquicas, ¿vale? Y estas están dirigidas a el mundo exterior, es decir, cómo nosotros podemos funcionar ante el mundo exterior. Estas cuatro son la sensación, el pensamiento, el sentimiento y la intuición. Son estas cuatro funciones de la psique y se las voy a chismear, ¿vale? Estamos hablando específicamente que la sensación son todas esas cosas que nosotros percibimos a través de los sentidos. Evidentemente el pensamiento está relacionado con lo racional, con la lógica, con las maneras específicas y lógicas en las que nosotros nos vamos comportando. El sentimiento lo podremos entender acá no como sensación, sino como la consecuencia de una experiencia que trasciende el tiempo. Ajá, es decir, si yo en este momento recibo una falta por parte de ustedes, yo asumo que me siento, yo asumo eso como una agresión y entonces lo que queda de esa agresión es un sentimiento de enojo o de tristeza. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la diferencia entre la sensación y el sentimiento. Y por último, tenemos también estas intuiciones que son, recordemos, estos conocimientos que surgen a través de la experiencia y que si bien son meramente subjetivos, no necesariamente están directamente ligados con lo racional. Es decir, eh, no son estas explicaciones racionales y matemáticas, sino que son estas intuiciones, estas experiencias internas que nos permiten responder ante el medio. ¿Vale? Si nosotros vamos a darnos cuenta que existen introvertidos sensoriales, racionales, sentimentales, intuitivos. De igual manera, vamos a encontrar que las personas pueden ser introvertidas, pero introvertidas sensoriales, racionales, introvertidas sentimentales e introvertidas intuitivas, ¿vale? El primer ejercicio de esta semana que vamos a realizar precisamente es ubicar nuestras experiencias, ¿no? Nuestra personalidad en alguno de estos cuadrantes, porque vamos también a graficarlo, y a partir de ello, entonces, poder identificar nuestra personalidad segundo, ¿vale? Espero que les haya quedado claro todo hasta este momento y de todas maneras les recuerdo que todo esto lo estaremos trabajando en sesión sincrónica para que sea mucho más sencillo de entender, ¿vale? Yo les deseo un excelente día, que todos sus anhelos se cumplan y pues les mando un gran abrazo, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias y nos vemos muy pronto. Bye.